Amados hermanos, yo sé que como Iglesia del Señor todos sabemos que todas las cosas que nos ocurren son permitidas por nuestro Señor, ¿verdad? Yo sé que esto todos lo sabemos. Muchas veces ante situaciones muy difíciles nosotros decimos, yo sé que Dios lo ha permitido. Cuando vamos en el conocimiento del Señor y vamos en busca del desarrollo de la vida de Cristo, debemos ir teniendo en cada día en que avanzamos hacia la formación del carácter de Cristo, la seguridad de que si ya que hemos muerto y nacido de nuevo y pertenecemos al cuerpo de Cristo, no puede ocurrirnos a nosotros nada que el Señor no lo permita. En alguna oportunidad hablamos acerca de que Dios nos ha mostrado el principio y nos ha mostrado el final. Y no nos ha mostrado las cosas que van a sucedernos en el medio. Pero si el principio ya nos mostró, eso nos asegura de lo que somos. Y si nos mostró el final, también nos asegura que hemos llegado. Amén. Pero ¿qué es de lo que sucede? Que cuando las cosas empiezan a suceder en el medio, a pesar de saber que el final está asegurado, no es fácil sobrellevarla. No es fácil en los momentos difíciles de que en nosotros nos sucedan cosas que nos lleven muchas veces hasta tener ganas de irnos de la iglesia. Es lo primero que siempre viene en la carne. Me mando mudar y no vengo más. Me voy y no vengo más. Yo no sé, pero veo que siempre es lo primero que se le ocurre a un cristiano ante los problemas. Irme y no vengo más. Y nosotros sabemos que ni es de Dios, ni que es del Espíritu, que es de la carne y que más quisiera el diablo que nos fuéramos. A más de esto, ¿a dónde iríamos? Pero no dejamos a veces de decir eso. Es como que lo primero que se nos ocurre es irnos y no queremos irnos. Porque lo que somos nosotros, el hombre espiritual, no queremos irnos. Pero lo que nosotros tenemos que ir entendiendo es que siempre que vamos a pasar de una etapa espiritual a la otra, en el intermedio se producen situaciones. Se tienen que producir situaciones donde vamos a dejar cosas para entrar a recibir otras. Y son en esos momentos donde se producen tantas situaciones, tantos problemas, que es como pareciera que nunca antes nos sucedieron esas cosas o que no sentimos, y aún sabiendo nosotros de que vamos hacia un lugar mejor, pero a veces se nos hace difícil poder sobrellevarlo. Pero esto es necesario que conforme vaya pasando el tiempo, nosotros vayamos teniendo la seguridad de esto, de tal manera que cuando ya suceda, no tengamos que estar, ¿no es cierto?, afligiéndonos y pasando tantas otras cosas, pensando tantas otras cosas, como si Dios no tuviera en el asunto. Nosotros hemos leído acá, cuando el apóstol habla, ellos hablan acerca de, han tenido esta oración que lo hicieron unánime después de que Pedro y Juan habían sido azotados allí por el concilio, y la oración que hicieron unánime a Dios en este capítulo 4 es una de las partes de la que nosotros hemos leído. Citaron primero, citando el Salmo número 2, donde dice: se reunieron los gentiles y el pueblo de Israel contra tu ungido. Vemos que acá, como dice, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. No quedó nadie afuera. ¿Se juntaron contra quién? Contra Cristo. ¿Qué hicieron? Lo llevaron a la cruz y Cristo murió. Ahora, ¿qué dice la Escritura? De que esto Dios lo había determinado. ¿Ve? ¿Quién lo había determinado? Dios. Nosotros miramos la ley, miramos a los gentiles que no tenían ley ni ninguna participación con Dios, miramos al pueblo de Israel a donde Jesús había venido, vemos el trato que tuvieron para con él, vemos cómo se unieron todos, ¿para qué?
para aparentemente hacer desaparecer a Jesús. Como que el plan había fracasado y Cristo muere. Lo que ellos no sabían es que este era un hombre que no había nacido para vivir, sino para morir. Y que lo que ellos hicieron estaba determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Lo único que hicieron ellos, ser instrumento en la mano de Dios para llevar adelante su plan. ¿Esto qué nos muestra? Que Dios gobierna todo, absolutamente todo. Nadie puede hacer nada si el Señor no lo permite. Todo está bajo su control. A su vez, Dios, que es sabio, manifiesta todo. Ahí manifestó lo que había en ellos, tanto en el pueblo de Israel como lo que había en los gentiles con respeto a él, y también aquellos que estaban como rey allá y Pilato como gobernador. ¿Estaban a dónde? En Israel estaban. Entonces hizo manifiesto lo que ellos representaban ante nosotros. Hoy podemos ver cuál era la intención de su corazón y cuál era su pensamiento. Y Dios hizo notorio todo, pero llevó adelante su plan. Cristo tenía que morir para salvarnos, tenía que resucitar para justificarnos, y no podía resucitarlo si antes no moría. Así que para que Él lo pudiera matar y ejecutarlo en la cruz, ellos tuvieron que hacer lo que hicieron. Dios, que todo lo sabe, porque antes de que el mundo fuese, fue todo preparado y todo creado en espíritu, y ahora se le está dando forma, ha determinado que así sucediese. Amén. Esto, si con respecto al Señor Jesucristo esto sucedió, entonces nosotros vemos, porque vamos en busca de alcanzar la imagen de Cristo, que Cristo no dijo me voy, no vengo más, y que empezó a dudar, ¿de cierto?, de las cosas que él tenía que llevar adelante o de lo que Dios tenía que hacer con él. Cuando Dios coloca todo el pecado en él, se separa de él y eso lo hace exclamar a él, ¿por qué me has desamparado? Eso de por qué me has desamparado es algo que tenemos que entender como cristianos. Él siempre dijo, yo y el Padre somos uno. Cuando Él dijo que lo ha desamparado es que se había separado. Y por primera vez Cristo tenía esa experiencia de ser separado del Padre. Para nosotros lo leemos y pasamos de largo, pero tiene que imaginarse qué tan tremendo habrá sido esa separación para Él. Por eso es que gritó, ¿por qué me has desamparado? Porque al estar el pecado en Él, Dios lo hizo y lo vio como el enemigo de Él. Porque no solamente que cargó el pecado, sino que lo hizo pecado. Entonces, el pecado es el enemigo de Dios y Dios lo trató como tal. Por eso es que se separó de Él. Esto es para que tengan en cuenta y vean cuál es el lugar de aquellos cristianos que dicen ser pecadores. ¿Ve? Ellos mismos dicen que el pecado separa de Dios y después confiesan ser pecadores. ¿Y a dónde están ellos entonces? ¿Ve? La ignorancia que hay. Entonces vemos que esto tuvo que llevarse a cabo. Sin embargo, cuando parecía que todo se terminaba, es cuando empezó todo según el plan de Dios. Pasaban de una etapa a otra, de la ley a la gracia. Amén. Después de la cruz es que se forma la iglesia. ¿Quién conocía el plan de Dios con la iglesia? ¿Quién sabía lo que Dios iba a hacer con la iglesia, con los hombres que después creyeran en Cristo? Nadie lo sabía. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, ¿quién se hubiera enterado de esto? Era algo que estuvo escondido a través del tiempo y las edades. Pero vemos la ley, vemos la venida de Cristo a la tierra y sus evangelios, vemos su muerte y su resurrección, y vemos que cuando Él resucita no se manifiesta más a los gentiles, solamente a su pueblo. Amén. Pero nadie lo ve. Él ya está sentado a la diestra de Dios y hace a los que creen en Él miembro de su cuerpo, que es la iglesia.
Y ya la obra de Dios por Jesucristo es a través de los miembros de su cuerpo. Y eso es lo que nosotros somos. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros también vamos según el plan y el propósito de Dios. No solamente para con nosotros, sino también para con el mundo. Entonces, cuando vamos a pasar de una etapa a otra en cuanto a lo espiritual, al conocimiento y al desarrollo de esta vida que tanto venimos hablando, van a suceder un sinfín de situaciones que nosotros no la podemos entender, porque antes no habían sucedido. Son cosas nuevas que vienen por lo que también vamos a recibir y que tampoco conocemos. Esto tiene que ver con tantas situaciones que se van a producir o que se producen en nuestro diario andar, ya sea con la salud, ya sea en el hogar, ya sea con la familia, ya sea con los hermanos y con un sinfín de cosas. No sabemos cómo es que Dios puede usar para llevar adelante su plan con cada uno de nosotros. Lo que sí tenemos que tener la seguridad, como Cristo la tenía. Cristo tuvo que confiar que el Padre lo iba a resucitar porque iba a someterse a la muerte. Nosotros vemos en aquellos tiempos de la Inquisición, cuando quemaban a la gente por leer la palabra de Dios, ya en los tiempos anteriores, cuando había quienes querían traducir la Biblia y por traducirla al lenguaje de los pueblos, lo quemaban vivo. Sin embargo, los que lo hacían tenían que llegar a entender de que su trabajo no iba a ser en vano. Cuando William Tanger lo queman vivo, su oración es: Padre, ábrele los ojos al rey. Habían ordenado quemarlo por causa que él quería traducir la Biblia y no lo dejaban. Pero su muerte no podía ser en vano. Si era un plan y un propósito de Dios, debía dar su fruto. Y esa fue su oración: ábrele los ojos al rey. Pasado el tiempo, ese mismo rey dio orden de que se tradujera la Biblia. ¿Se da cuenta? Nada es en vano. Dios lo había traído hasta ahí. Pero a causa de todas las situaciones que se produjeron con él, todo el mundo se enteró en Inglaterra de que había una forma y una manera por la cual ellos podían llegar a leer la Escritura y no llevarse de lo que los religiosos decían, que cuando hacían no convencían a nadie con su conducta. Es decir, nada de lo que nos sucede escapa al conocimiento de Dios. Ya pasó en el tiempo antiguo en cuanto a Israel. Todo Dios tenía su control. Y dice en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? En el verso 37. 3:37 de Lamentaciones. ¿Quién dirá que sucedió algo que el Señor no mandó? Bendito su nombre. Amén. Dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Eso es lo que nosotros debemos entender. Nosotros hemos sido librados ya del pecado. Entonces, no tenemos por qué lamentarnos. Sin embargo, es lo que más hacemos a veces. Entonces, esto nos lleva a la demostración que nos falta algo, nos falta un crecimiento, nos falta una madurez, nos falta alcanzar esa seguridad que tenemos que tener. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Tendría que lamentarse el hombre solamente a causa del pecado, pero nosotros hemos sido librados de la potestad del pecado. Entonces, ¿de qué nos vamos a lamentar los que somos miembros del cuerpo de Cristo? Sin embargo, observemos y va a ver que todos los días nos lamentamos de algo. ¿Será que no tenemos la seguridad de que todo lo que nos sucede está permitido por Dios? Lo que más tendríamos que hacer es sacar una enseñanza de cada situación. Porque si Dios lo ha permitido, algo nos quiere enseñar, a un lugar mejor nos quiere llevar.
lo que nos sucede es lo que Dios ha determinado. Y lo que Dios ha determinado es lo que es útil para que nosotros lleguemos a lo que Dios quiere que lleguemos. Ahora, a causa de que estamos en esta carne, cuando estas cosas se producen, ve lo que sucede. A veces algunos hermanos se quedan, no vienen a la congregación o dejamos de hacer algo que estamos haciendo. No debemos dejar que estas situaciones no nos dejen llevar adelante la obra que estamos haciendo con respecto al servicio al Señor. No debemos dejar, a veces por las situaciones, por la actitud, por la conducta, por lo que dice, le empuja a que no siga haciendo. Aún piensa que es un hipócrita, que es un falso por querer hacer algo después de lo que hizo. Sin embargo, lo que hizo, lo que sucedió, estaba en los planes de Dios. Dios determinó que a Jesucristo lo mataran, lo llevaran a la cruz. Determinó que Herodes, Poncio, Pilato, el pueblo de Israel y los gentiles se unieran. Pilato estaba enemistado con Herodes. No se juntaban con los gentiles. Sin embargo, se unieron todos para llevar adelante un plan de Dios. ¿Ve? Se amigó a causa de ello Pilato con Herodes, dice la Escritura. Estaban peleando y sin embargo, mire, cosa imposible de unirse, se unieron para llevar a cabo un plan que no de ellos, sino de Dios. Hicieron algo que Dios había determinado de antes que el mundo fuese que sucediera. ¿Ve? Entonces, ¿qué puede suceder a nosotros que Dios no lo haya determinado? Por eso, que cuando se producen estas situaciones, también, como en aquel tiempo, hoy los malos se hacen presentes. Los que no perdonan, los que odian, los que no quieren alcanzar aquello que nos quieren hacer creer a los demás que quieren alcanzar, los que no les interesa el plan de Dios, pero como no pueden decir, a mí no me interesa el plan de Dios, dicen que sí. Y sin embargo, en medio de todo esto, cuando Dios va llevándonos, entonces ahí se producen las situaciones de ellos. Ahí están los que persiguen a los otros, ahí están los que se burlan, ahí están los que a propósito ponen tropiezo en la vida de lo que realmente quiere. Entonces nosotros los miramos y lo vemos, qué malo, que esto, que aquello, cuántas otras cosas. Sin embargo, Dios lo permitió para llevarnos a nosotros a un lugar mejor y para descubrir el corazón de cada uno de ellos. Amén. Ahora miremos. Cuando Cristo vino a la tierra, vimos lo que sucedió. Sucedieron cosas que antes no habían acontecido. Oyeron palabras que antes no se había hablado. Él manifestó cuál era el pensamiento de Dios para la vida del hombre y lo anunció y también lo mostró. Hizo cosas que antes no se habían hecho, como sanar a los enfermos, resucitar muertos y cuántas otras cosas más, hasta que fue a la cruz. Cuando fue a la cruz vemos lo que sucedió. Vemos a aquellos que iban camino a Emaús, que se iban lamentando porque habían muerto y lo habían sepultado a Jesús. Nosotros creíamos que Él iba a ser el que iba a restaurar a Israel. Creíamos que Él iba a ser, pero lo mataron y lo sepultaron. Entonces ellos se volvían a su casa. Sin embargo, no podían entender cuál era el plan de Dios, que Cristo tenía que morir para salvar y después resucitar para justificar a los que creían. Y es eso lo que Dios hizo. Amén. Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, al que lo veía, ¿quién me hubiera dicho que iba a ser un instrumento tan terrible, tan tremendo en la mano de Dios? ¿Quién hubiera dicho que ese hombre era el que Dios de antes de la fundación del mundo había escogido para darle la revelación más grande en cuanto a su Hijo Jesucristo? El que lo veía, si nosotros lo hubiéramos visto en ese tiempo, hubiéramos dicho que era un hijo del diablo. Sin embargo, era el instrumento más grande en la mano del Señor. Lo llevó hasta ahí para que conociera algo, para que aprendiera algo que Él mismo después lo dice.
para poder conocer la misericordia de Dios. Que dice, Él tuvo para mí primero, habiendo sido yo perseguidor de la iglesia. Si tuvo misericordia de Él que perseguía a la iglesia, ¿cuánto más no iba a tener de los demás? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y saberlo, para nosotros ser así también, misericordioso como la Escritura nos dice. Todas estas cosas las debemos tener atesoradas en nuestro corazón, porque tiene que llegar en un momento en que no tenemos que dejar que nos abrumen las situaciones adversas que se producen durante el día en nuestras vidas. Y mucho menos que nos hagan que dejemos de hacer la obra del Señor. ¿Cuántos hay que por causa de esto no van a predicar o no hacen un servicio para Dios? No debemos dejar que ninguna de estas cosas ya. Debemos entender, todo está preparado por Dios, y Dios lo que preparó para nosotros es para nuestro bien. Es para que alcancemos aquello que tanto nos habla que debemos alcanzar. Esta madurez que es ser conformado a la imagen de Cristo. Amén. Ahora miramos, cuando vamos a pasar de una etapa espiritual a otra, estas situaciones son imposibles que no sucedan. Que se manifiesten cosas que nosotros antes no se manifestaron, que vengan a los pensamientos cosas que de tal manera que llega un momento que parece que agobia, porque es como que no se van. Tratamos de no tenerlo en cuenta, de no hacerle caso, pero pareciera que llega un momento que nos cansan a que está continuamente ahí, estando ahí, como para que si fuera posible, nosotros podamos mandarnos a mudar, como decimos, de la iglesia, a irnos de la iglesia. Pero esto, ¿a qué nos tiene que llevar? Nos tiene que llevar a algo, que Dios nos está llevando a que aprendamos a confiar en Él de tal manera que cuando nosotros entremos a los lugares que Él nos quiere llevar para hacer cosas que usted no tiene ni idea que Dios va a hacer con la iglesia, no haya nada, ni fuego, ni llama, ni nada que nos haga volver atrás. Que nada nos haga volver atrás, y mucho menos abandonar la obra que estamos llevando adelante. Que nada. Que sepamos que cuando más problemas hay es porque se está cumpliendo el plan de Dios. Y Dios está haciendo todo lo que Él quiere. Lo ha determinado, predestinado, preordenado que así suceda. No va a suceder de otra manera. No debe estar en nosotros el anhelo y el deseo de cambiar el plan de Dios, sino que se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Amén. Y esto tiene que ver con todo orden en nuestro diario andar. Es algo de todos los días. De todos los días. No nos olvidemos que estamos en este mundo, sino dentro de este sistema, y que también estamos en la carne. Y cuando vamos a pasar de una etapa espiritual a otra, siempre tiene que ver con un desprendimiento en cuanto al sentir y al deseo de la carne. Cuando más crecemos espiritualmente es porque se van dejando más cosas que tienen que ver con la carne. Hay cosas que están ahí medio dormidas, pero que están. Y cuando tenemos que pasar a una etapa más elevada, entonces se producen estas situaciones que pareciera ser que no, como que no habíamos cambiado nada, como que nunca habíamos dejado nada. Sin embargo, es el momento de dejarlo más de lo que nosotros pensamos. Pero lo que se produce primero no nos lleva a mirar o por lo que vemos de que pareciera que es así, sino que por el contrario, pareciera ser como que nunca hubiéramos cambiado, como que no cambiamos más. Y nosotros tenemos esa costumbre de decir, aún en la actitud de nuestros hermanos, estos no cambian más. No cambian más. Lo primero que vemos, ¿ve? Lo primero, no cambian más. No cambio más, así se dice. Pero no pensamos en que estamos yendo a otro lugar y que lo que tenemos se tiene que quedar, que no entra al otro lugar. Como no lo vemos, como no sabemos, pero Dios trae la luz por medio de su Espíritu Santo para anunciarnos que esto es así. Nosotros miremos, del comienzo todo fue así. Cuando Dios sacaba a Israel de Egipto y los llevó ya junto al Mar Rojo, cuando salieron todos contentos.
Lo que habían estado esperando por 400 años había llegado. La liberación de la esclavitud. Y allá salieron. E iban contentos, gozosos hasta que llegaron al mar. Cuando llegaron al mar vio que no podían cruzar para el otro lado. No tenían naves para hacerlo. Eran muchos. De pronto ven que por atrás venía Faraón con su gente de a caballo. Querían correr a la derecha y estaban las montañas. Querían correr a la izquierda y también había montaña. Querían ir hacia adelante, estaba el mar. Entonces, ¿qué dijeron? ¿No había sepulcro en Egipto que nos trajiste acá para morir? Para eso salí del mundo, para sentir lo que sientes, para sufrir lo que sufro, para pasar lo que estoy pasando. ¿Ves que se repite todo? Sin embargo, ellos ¿qué sabían cuál era el plan de Dios? Si se lo hubieran contado que Dios iba a abrir el mar rojo, no lo hubieran creído. Sin embargo, Dios ya había determinado que eso sucediera. Por eso los encerró. Y la Escritura está ahí para que nosotros veamos, y ahora que tenemos a Cristo adentro, confiemos como Cristo confió. Que seamos semejantes a Él. Si alcanzar la imagen de Cristo también implica tener la seguridad, la confianza en Dios que Cristo tuvo. Entonces debemos alcanzar esa estatura espiritual de estar seguro de que todo lo permite Dios. Por eso todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Y sabemos, ¿a quiénes? A nosotros, a los que amamos al Señor. Porque todo lo que Él nos hace pasar, por más malo que a nosotros nos parezca, nos ayuda bien. Tiene un plan de Dios. No puede sucedernos nada si Dios no lo permite. Nada. ¿Amén? Decimos amén. Amén. Entonces debemos tener esta seguridad. ¿Ve? Dios quería abrir el mar rojo, quería que ellos se afligieran y miraran lo que estaban mirando para que puedan ver lo que Dios era capaz de hacer. Les abrió el mar y ellos pasaron. Ahora, ¿qué pasó? Que antes de que ellos cruzaran el mar, hubo quienes dijeron, ¿no había sepulcro en Egipto que nos trajiste acá para morir en este desierto? Cuando Dios había hecho la promesa por medio de Abraham, no dijo que iban a morir en el desierto, sino que lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y los había sacado para llevarlo ahí, pero los malos, antes de cruzar el mar, dijeron, ¿para eso nos trajiste acá? ¿Ve? Quedó manifiesto quiénes eran los malos. Sin embargo, el mar se abrió y cruzaron, hasta los malos cruzaron. Gloria sea su nombre. ¿Ve? Todo está en los planes de Dios. Ahí también se manifestó los malos. Lo mismo sucedió cuando Moisés subió en busca de la ley. La ley era la forma de vida más perfecta que existe y que Dios iba a darle a ellos. Y Moisés estuvo ausente. Los malos que empezaron a decir. Lo vemos en la Escritura y vemos lo que sucedió. Se desenfrenaron, se dedicaron a hacer todo tipo de orgía y de todo. Impulsaron a los demás a hacerlo. ¿Quiénes fueron los malos? Antes de recibir la ley, los malos mostraron cuál era su conducta. Ahora, ¿qué sucedió con ellos? No entraron a la tierra prometida. ¿Ve? Si no hubiera sucedido eso, ¿cómo hubieran visto que ellos eran así? ¿Y cómo se hubieran consagrado los levitas? Al consagrarse los levitas, Dios mostró lo que había en el corazón de todos los demás. ¿Por qué no dieron el paso al frente como lo dieron los levitas al llamado de Moisés? ¿Ve? Así hizo Dios. Y con la ley recibieron una forma de vida que antes nunca habían tenido. Es decir, que pasaron de un lugar a otro mejor. Pero los malos quedaron manifiestos. Siempre fue así. Siempre. De nada le ha servido a nadie perseguir a los que son de Dios. Siempre fracasaron. No hizo más que notar, hacer notorio, resaltar lo que Dios había hecho en aquello que ellos perseguían. Porque al mostrar la maldad de uno, también Dios mostró y mostrará aún
la fidelidad de otros. Amén. Y para eso fuimos llamados. A lo que antes conoció, predestinó, ya preordenó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Ahora, nosotros que hemos tenido la enseñanza del estudio de la predestinación, ¿cuánto más debemos estar seguros que todo lo que nos sucede está en la mano de Dios y que nadie va a poder llevar más adelante algo de lo que Dios ya planeó? ¿Podrá alguien llevar más adelante de lo que Dios planeó algo en contra de nosotros? ¿Podrán? Es una pregunta que debemos hacernos y debemos tener nuestra respuesta. Por eso que la fe es algo invisible que está en el corazón. Nadie la puede ver, pero es manifestada a través de la conducta. Entonces, los que no creen lo hacen manifiesto y los que creen también. Por medio de la conducta, los que creen hacen manifiesto que creen a Dios, que le obedecen y que lo tienen en su corazón. Sin embargo, hay otros que dicen también lo mismo, creer y tener a Él en su corazón, sin embargo, con la conducta niegan. Dicen que tienen fe porque no se la puede ver. Por eso que la fe es algo invisible que está en el corazón de cada uno de nosotros y que se hace manifiesto en la conducta. ¿Cómo se puede ver nuestra fe? A través de la conducta. En nuestra obediencia a Dios se manifiesta el grado de fe que tenemos. Como así se manifiesta aquellos que no creen. Todos dicen creer hasta que llega el momento de hacerlo. Amén. Ahora, ¿a dónde queremos ir nosotros? Al que el Señor Jesús dijo, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahí estaba hablando el Señor acerca de las señales para el tiempo del fin, pero tiene que ver en todo orden de que su palabra no pasará. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque podemos decir, sí, el Señor habló esta palabra, pero en cuanto a las señales. Pero el escritor de los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que no cambia. Así que lo que ya ha expresado, ha manifestado y ha dicho no va a mudarse. Amén. Así que nadie puede cambiar la escritura. Nadie puede decir yo pienso o tendría que ser así o no tendría que ser así. Que no tendría, que piensa o que tendría, a Dios no le hace mella. Ya lo ha determinado, establecido. Así es, así será. ¿De qué le sirve al hombre altercar con Dios? ¿De qué le sirve? Si no es solamente perder tiempo y agravar su situación delante de Él. ¿Para qué comprobar que nunca podrá contra Dios? ¿No basta saberlo? Ahora, nos miramos nosotros y decimos, nosotros no queremos altercar con Dios ni probar que nunca vamos a poder contra Él. ¿Cómo vamos a querer poder comprobar que podemos contra Él cuando somos miembros del cuerpo de Cristo? No podemos ir contra nosotros mismos. Él es el que creó el universo, lo sostiene y nosotros somos miembros de su cuerpo. ¡Gloria a Dios! Entonces, la ignorancia nos puede llevar a pensar de una manera distinta de otro por la falta del conocimiento, pero nunca pensando en que Dios se ha equivocado o que ha errado en su pensamiento en cuanto al hombre. ¿Amén? Entonces vemos, no debemos extrañarnos de las situaciones que se producen, pero sí podemos hacer una cosa, sacar una enseñanza de cada una de ellas.
sacar una enseñanza de cada una de ellas. Estamos hablando con una hermana que le bajó la presión. La presión baja la tenía 3, 9 la alta. Ahora, ¿cómo puede estar así? ¿Cómo es posible que esté así? Gloria a su nombre. Ni internada, ni en terapia, ni en ningún lugar. Sufrió el momento. Es terrible eso. Y ni hablemos cuando sube de golpe. Lo que se produce adentro del cuerpo es algo que no podemos controlar nosotros. Se produce adentro, la descompensación se produce. Y a veces lleva tiempo hasta que estabilice y podemos hacer las cosas como quisiéramos hacerlas. Ahora mire, ¿cómo se puede soportar una cosa así? Como otros que van mucho más alto. Sin embargo, algunos que no tienen a Cristo no lo aguantan. Gloria sea su nombre. Y Dios lo hace manifiesto todo, nos muestra a nosotros. Si es capaz de sostenernos en eso, ¿cómo no nos va a sostener en otras cosas también? Para que aprendamos a depender de Él en todo. Lo que para otros puede ser fulminante, para nosotros, a pesar de la situación que se produce, del dolor, del sufrimiento o cuantas otras cosas, nos mantenemos firmes. Sin embargo, a otros por menos murieron. Gloria sea a Dios. Amén. Y así como eso, en todo orden de la vida, en todo orden. Dios lo ha permitido y lo permite todo lo que a nosotros nos sucede. Estamos en sus planes desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no va a saber Dios lo que es bueno para nosotros? ¿Cómo no va a saber? Y lo que no sucede es lo que Él ya ha establecido que no suceda. Es lo que necesitamos. Por eso no debemos desechar nada de lo que pasa y buscar la enseñanza de ello. Dios lo ha establecido. Miremos acá. Cristo murió en la cruz. Aparentemente para el mundo lo mataron los romanos. Sin embargo, cuando ellos fueron a verlo, Cristo estaba muerto. Ellos ni nadie vio los juicios de Dios que vino sobre Cristo a causa del pecado. El que lo mató fue Dios, no los romanos. Cuando ellos fueron a verlo, los otros estaban vivos y le quebraron las piernas. Sin embargo, cuando fueron a ver a Cristo ya estaba muerto, por eso le atravesó con la lanza al costado. Ya estaba muerto. Hubo tiniebla desde la hora sexta hasta la hora novena sobre la tierra. Y los evangelios no lo relatan. Sin embargo, vamos al Salmo 22 y ahí relata lo que sucedió. Lo que sucedió con Cristo, que en los evangelios no lo relatan, ya de antemano ya estaba escrito. ¿Ve? Entonces, si eso ya Dios lo había establecido y así sucedió, y nosotros somos miembros del cuerpo de Él, no nos ha dejado a la deriva el Señor. No andamos a tienta. Andamos conforme a su plan y su propósito, entonces no vamos contra de Él. Seamos sabios para esto. No pretendamos ir en contra de la voluntad del Señor, mas anhelemos y deseemos que su plan y su propósito se cumplan en nosotros y a través de nosotros. Entonces, seamos obedientes a Él, seguros, estando seguros, no iremos más allá. Aún si Dios estableció que tengamos que dar la vida por el Evangelio, ¿no sería una honra que Dios lo haya establecido así? ¿No sería una honra? Si para eso nacimos, ¿cómo vamos a ir en contra de lo que Dios ya había establecido? ¿No es lo que lleva gloria para Dios y lo que hace que nuestra gloria sea semejante a la del Señor? Por eso estamos. Cuando todo se termine, nos vamos. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. No andamos como los gentiles que no conocen a Dios. Andamos con los ojos bien abiertos, conociendo al Señor y sabiendo que estamos en sus planes. Lo que pasa es que no sabemos lo que Él va a hacer con nosotros. No sabemos. Esa es la cosa. No sabemos.
Ahora preguntémonos, si nos lleva de una etapa a otra y pasamos estas cosas, ¿será mejor lo que nos espera o peor? Gloria sea su nombre. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó a través del desierto, ¿qué había en el desierto? Nada. Sin embargo, los alimentaba y no le faltaba el agua. No se le gastaron el calzado ni se le hincharon sus pies, dice, ni tampoco la vestidura. Pero no era eso lo que él quería. ¿Lo llevaba a un lugar mejor o no? Sí que lo llevaba. Nunca la habían visto, no la conocían, no sabían ni siquiera cómo era. Pero tuvieron que pasar por todo lo que Dios había determinado antes de entrar. Y hasta que no se cumplió todo según el plan de Dios, no entraron. Y cuando entraron tuvieron que pelear. ¿Para qué? Para poder poseerla y después disfrutarla. ¿Cuánto alaban al Señor? Nosotros también hablamos de algo que queremos disfrutar, de una madurez espiritual, de un desarrollo de la vida de Cristo en nosotros para ser semejante a Él, para sentir lo que Él sentía cuando estaba acá en esta tierra, para tener su sensibilidad en cuanto al mal y también en cuanto al bien. Y tenemos que llegar. Y para eso Dios nos va a introducir en otros lugares hasta que lo logremos. Amén. Entonces siempre debemos pensar que todas las cosas que nos suceden van abriendo el camino y preparándonos para que vamos recibiendo lo que Dios tiene más allá. Que lo que no creen, no lo crean. Pero es así como está escrito en la Biblia. ¿Cómo? Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento que como cordero iba a ser llevado. Así lo llevaron cuando vino el tiempo. Así que no pasó la palabra que había hablado el Señor. Sucedió después de que sucedió, después de que Cristo murió, después de que Cristo resucitó, después de que ellos recibieron el Espíritu Santo y pasaron a ser ciudadanos del reino de los cielos, es que se dijo estas palabras. ¿Ve? Gloria a su nombre. ¿Qué se dijo? Que todo lo que había sucedido era que Dios lo había determinado. Su consejo y su mano lo había preparado. Lo agarró a Herodes, lo agarró a Pilato, a los ancianos de Israel y también a los gentiles. Nadie podía haber hecho esa mezcla. Se juntaron todos para hacer algo que Dios había determinado. Si se lo decía a Herodes, se burlaba. Si se lo hubiera dicho a Pilato, también. Sin embargo, la Escritura dice así y nosotros lo creemos. Amén. Ahí está. Ahora, a nosotros nos ha tomado Él. El mismo que tomó a ellos. Pero para hacer algo según su plan y su propósito, que lleve gloria para Él. Para deleitarse con las obras de su mano, es decir, con lo que nosotros hacemos, ya que las obras buenas que nosotros tenemos que hacer, Él las preparó también desde antes que el mundo fuese. Si nosotros no nos sentimos verdaderamente privilegiados por tener la luz, el conocimiento de esto y por encontrarnos en este tiempo, acá, en este mundo, formando el cuerpo de Cristo, no sé qué otra cosa puede llevar a gloriarnos tanto en el Señor como esto. Entonces, no vamos a bajar los brazos, no vamos a claudicar, no vamos a dejar que las situaciones que están preparadas por Dios para llevarnos más adelante, más cerca de Él, para que nuestro conocimiento de Él se aumente aún más todavía, para que le conozcamos más y seamos semejantes a Él, no hagan quedar, no hagan perder lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nuestra confianza tiene que crecer en Él. Si crecemos espiritualmente, tiene que crecer nuestra confianza en Él. No importa la actitud de los demás, importa lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Experiencia que quiere que tengamos, dolores que sentamos adentro, porque nosotros, ¿cómo sentimos lo que el Señor sufre? Nosotros mismos le hacemos sufrir a veces
sin darnos cuenta las cosas que Él nos quiere dar y no las sabemos tomar. Y a veces después nos pasa con familia, con conocido, con alguien que nos hace lo mismo. Y nos duele a nosotros y nunca comparamos con el dolor que le podemos haber causado o que otros le causan, porque este mundo al Señor para hacer los instrumentos en sus manos y servirle. De todo debemos estar atentos, a todo. A cada situación, compara todo con lo que Él siente y con lo que produce en Él lo que nosotros hacemos. Amén. Así que no debe extrañarnos nada de lo que nos sucede. A veces aún de lo que más nosotros confiamos, vamos a tener situaciones con ellos o actuaciones de ellos que van a llevarnos a nosotros a hacernos poner tristes. Y pensemos cuántas veces el Señor quiso hacer algo con nosotros no lo hicimos, o lo hicimos mal, o no lo quisimos hacer y lo hicimos poner triste a Él. Así como queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Gloria a su nombre. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué se reunieron esto? Para hacer. ¿Qué tenía que hacer? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se unieron. ¿Quién determinó que se unieran? Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora Dios ha determinado que nosotros estemos unidos. ¿Para qué? ¿Ve? ¿Cuántos hermanos hay que no entran en los planes, en los propósitos de Dios? Dios habla de esta unidad espiritual, habla de esta unidad escritural, habla de cómo debemos ser el uno para con el otro, cómo debemos llegar a amarnos y todas esas cosas. Y entre medio de todo este pueblo hay quienes no quieren esto. Quienes no lo quieren, pero día a día va siendo notoria su conducta que es así. Con su conducta manifiestan que es así. ¿Ves por qué Dios tarda en llevarnos a otro lado? Porque antes están manifestando lo que dicen ser y que no son y que no pasarán. Entonces lo que queremos pasar, apresurémonos. Hagamos lo que tenemos que hacer. Gloria sea su nombre. Si no, vamos a estar siempre de este lado del Jordán como tuvo Israel. Hasta que tomó la decisión de cruzar al otro lado. Gloria sea su nombre. Entonces, hermanos, mirémonos. No sigamos la experiencia de ver la conducta de los malos. Mirémonos a aquellos que verdaderamente obedecen al Señor, le aman y quieren alcanzar todo aquello para lo cual Dios nos trajo que alcancemos. Mirémonos lo que sucede y no dejemos que nada, ni siquiera lo que se hace en contra de nosotros, ni las actitudes de aquellos que nosotros a lo mejor teníamos una esperanza por ver algo, nada. Nosotros sigamos adelante. El plan de Dios es con nosotros y a través de nosotros. Acá aparecieron en el escenario todos estos cuatro juntos. Dios lo había determinado y se unieron para hacer algo que Dios ya de antemano había preparado que sucediese. Soberano Dios, dijeron cuando hicieron la oración y hablaron esta palabra. Eso tendría que estar en nosotros. Soberano Dios, que permita que sucedan todas las cosas para hacer conforme tú has preparado desde antes de la fundación del mundo. Sea así con nosotros. Llévanos a nosotros hasta el final. Llévanos hasta el final. No omita nada con nosotros. No tengas en cuenta lo que dice nuestra carne ni las actitudes de ella. Espiritualmente, llévanos hasta el lugar más alto y elevado que tú has preparado para todos nosotros. Tú puedes hacerlo. Tú tienes poder para hacerlo. Lo hiciste con tu Hijo Jesucristo. Lo hiciste a través de toda la Escritura. Lo vemos. Ahora hazlo con nosotros. Amén. Oramos. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque sabemos que vamos hacia un lugar que tú ya has preparado para nosotros espiritualmente hablando
y que no conocemos. Y que tú has preparado todas las cosas para que así sucedan hasta que nosotros lo alcancemos. Gracias te damos por habernos escogido para esto. La luz de tu Espíritu Santo sea en cada día con nosotros, para que podamos entender todas las cosas que nos suceden y por qué nos suceden. Que nada nos haga volver atrás. Llévanos conforme tu plan y tu propósito hasta el lugar que tú ya has determinado que nosotros lleguemos. Amén.